Programa de hoy vamos a hablar de salud, del seguro universal. Como ven, este proyecto que va a implementarse desde el primer día del 2019, nuestras autoridades habíamos invitado a este set a don Efraín Chambis, senador del Movimiento al Socialismo, que nos imaginamos por todo el movimiento que en este momento se ha generado en Quillacollo y la celebración posterior no ha podido llegar hasta nuestros estudios, pero sí está la asambleísta departamental Cintia Mendoza, a quien le damos la más cordial bienvenida y el agradecimiento. Hubiera sido lindo contraponer un poco el criterio, un poco del criterio que tienen ambas autoridades acerca de este tema, pero bueno, a ver, comencemos con usted, asambleísta. ¿Cuál es la opinión que tiene acerca de este seguro universal como profesional en medicina también? Mauricio, muy buenas noches y muy buenas noches a Cochabamba. Sí, es una pena que el senador no se haya podido presentar, porque justamente acá yo quería expresar unas inquietudes que tengo como asambleísta departamental, principalmente porque en los eventos de socialización de esta ley, de este seguro universal que se va a implementar, la Asamblea Legislativa Departamental de Cochabamba no ha tenido ningún tipo de participación, ni en las mesas técnicas, ni en las cumbres, ni en los encuentros. No nos han dejado acreditarnos a los asambleístas y por supuesto no nos han dejado ni participar del evento. Entonces, ¿debiera, asambleísta, una instancia como esta también ser parte de un encuentro donde se está debatiendo un tema tan importante como la salud? Absolutamente, y no solo porque es un tema de tal importancia que atinge en realidad a toda la población boliviana, sino porque la Asamblea Legislativa Departamental, las asambleas departamentales, son los entes fiscalizadores y legisladores del segundo nivel del Estado, de los gobiernos autónomos departamentales. Es decir, la ley ahora faculta a los gobiernos autónomos departamentales, en realidad obliga a invertir en los terceros niveles. Entonces, a nosotros nos ha parecido muy sorpresivo que lamentablemente los cupos para estas mesas técnicas sean absolutamente limitados, donde han dejado participar solo al presidente de la Asamblea Departamental, quien tristemente se ha hecho presente en el acto de inauguración y no ha seguido participando de los diálogos. Es decir, la Asamblea Legislativa Departamental de Cochabamba no tiene la menor idea de qué se trata este proyecto que han anunciado, cómo se van a implementar. Yo quería preguntarle a nuestra autoridad nacional, ¿es un seguro universal o es un sistema universal de salud? Porque el ministro dice seguro universal y escuchamos hablar a los parlamentarios masistas, al viceministro, y dicen que se trata de un sistema universal de salud. Entonces, no hay una coherencia siquiera en el anuncio público de esta política que se va a implementar. Lamentablemente, reitero, como la Asamblea Departamental de Cochabamba no ha podido participar y tampoco puede acceder a la documentación desde el Ministerio de Salud, pues es muy difícil para nosotros manejar los datos que estarán manejando en el Ministerio o que estarán planificando para implementar el sistema de salud. Asambleísta, usted es profesional en medicina y nos imaginamos que tiene una vivencia, experiencia y también cifras y datos que pueden ayudar en este momento al análisis. La pregunta que le hemos planteado a muchos de sus colegas: ¿es posible o no implementar, como el gobierno piensa, un seguro universal de salud en Bolivia? Lamentablemente para nosotros es, por supuesto, esta una oferta electoral, porque es imposible en este tiempo que ellos anuncian empezar a implementar desde enero este seguro universal de salud a toda la población. Primero porque en los años previos que ellos tuvieron la oportunidad de consolidar algunos pasos rumbo a buscar en algún momento la cobertura universal, pues se han saltado los pasos más importantes, como son, por ejemplo, ampliar algunos servicios prioritarios. Es decir, se podía ir ampliando paulatinamente las prestaciones o aumentar paulatinamente los grupos etarios, es decir, ir haciendo un diseño de una política pública que sea sostenible, ¿no es cierto?, y que se vaya midiendo además, es decir, ver los resultados anualmente de cuánto se requiere invertir para cada prestación que se incrementa. De la misma manera, incluir más personal, más citas de salud, es decir, para que funcione un seguro universal, o si ellos lo llaman el sistema universal de salud, lo que primero se requiere es la dotación de todos los ítems que hoy el gobierno central le adeuda, que no es una situación solo de Cochabamba, o sea, esta situación crítica que los cochabambinos vivimos día a día,
esta realidad de no poder contar con atención inmediata en el sistema público cuando se lo requiere, lo viven otros departamentos también. Entonces, son algunos pasos importantísimos que el gobierno central ha ido obviando en estos 13 años que ha tenido la oportunidad de ir escalando e ir ascendiendo hasta lograr la cobertura universal, como anuncian. En este momento, Mauricio, yo tengo informes del Servicio Departamental de Salud que tristemente en el año 2017 al departamento de Cochabamba no le ha llegado ni un ítem de salud. El Ministerio de Salud no dotó ni un ítem en 2017, ni la gobernación. El 2018 han llegado apenas 80 ítems, 40 para el Hospital del Sur y otros 40 para el Hospital Salomon Klein. Entonces, esta es la realidad, Mauricio, del fracaso que estamos anticipando de este seguro universal, porque es imposible pensar que con los recursos humanos que existen hoy atendiendo en los establecimientos de salud de todos los niveles, se va a poder abastecer en la atención. Ese es uno de los temas principales, el tema de los ítems. Entonces, mientras el gobierno central no dote todos los ítems que hoy le está adeudando a los 9 departamentos, pues por supuesto para el sector salud es en verdad descabellado ponerse a pensar que van a incrementar las prestaciones, que van a incrementar los pacientes y que ellos van a tener que hacer el triple de esfuerzo para atender a los pacientes. Además, Mauricio, la consulta externa no se puede saturar. La norma dice, hay que dedicarle 15 minutos íntegros al paciente en la atención. Entonces, o sea, no es posible, ¿no es cierto?, pretender que una persona, ¿no es cierto?, un médico, tenga que recortar este tiempo, porque así va a tener que ser. ¿Dónde está el anuncio de la entrega de la dotación de ítems que corresponde? Bien, queremos saludar a don Efraín Chambi, ya está en nuestros estudios, agradecerle, sabíamos que tenía hoy una jornada muy agitada, don Efraín, sin embargo, está cumpliendo con su compromiso. Es importante conocer cuál es la opinión que usted tiene acerca del paro que se ha generado hoy y de la protesta de los médicos y de muchas autoridades en torno a que no están dadas las condiciones para comenzar con el sistema de salud, el seguro de salud en Bolivia. Muy buenas noches, Mauricio. Un saludo cordial aquí al asambleísta departamental, a los televidentes de este prestigioso programa, principalmente a las juntas vecinales que represento en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Lamentable, por cierto, mira, yo no atribuiría al colegio médico ni a los médicos este hecho. Yo atribuiría a algunos operadores de la oposición boliviana, como es el doctor Larrea y sus acólitos que están en diferentes departamentos, que están activando en esta estrategia política de cómo seguir de alguna manera mediatizando y políticamente intentar afectar la agenda electoral, pero también la gestión de nuestro gobierno de los movimientos sociales. En resumen, creo que el día de hoy el paro ha sido parcial, los hospitales se han atendido de manera regular, casi todas en el país. Eso demuestra que definitivamente los activistas políticos de la oposición boliviana, que son algunos malos profesionales médicos, han fracasado en nuestros criterios. Sin embargo, entendemos que probablemente hay alguna observación a la implementación del Sistema Único de Salud. Nada es perfecto. Puede haber algunos desperfectos, algunos criterios en la parte operativa, en la implementación de que no esté del todo bien probablemente. Para eso son las mesas de trabajo, las mesas de diálogo donde se pueda optimizar y de alguna manera garantizar esta obligación, este deber constitucional de otorgar al pueblo boliviano el derecho a la salud gratuita. Porque estamos hablando de eso, de que la población boliviana tenga el acceso a la salud gratuitamente, que está por mandato constitucional como deber de cumplir. Nuestro gobierno está implementando y esperemos que también la población boliviana y principalmente la oposición boliviana más bien acompañe en el sano crítico de poder cuestionar, pero nosotros estamos aperturados. El ministro de Salud dijo, propongan propuestas propositivas en el marco de siempre de una mejor implementación de ese derecho del pueblo boliviano del Sistema Único de Salud. Don Efraín, para engancharnos en este diálogo con Cintia también es importante analizar cómo ustedes reciben las críticas que surgen desde la oposición, en el sentido de que este seguro de salud es un tema netamente electoral y poco fácilmente ejecutable en este momento bajo las condiciones que hay en el país. ¿Qué dice don Efraín? Bueno,
Pues a veces nosotros no hemos calculado fechas ni tiempos electorales. La justicia, el tema de salud, son temas pendientes y deudas con el pueblo boliviano. Lo hemos reconocido abiertamente en muchos eventos nacionales, pero también en lo que son temas de gestión pública. Siendo estos temas una deuda con el pueblo boliviano, era momento para poder garantizar, y sobre todo, que nuestro Estado goza de una salud económica óptima, saludable, que dan condiciones para poder invertir un presupuesto, porque estamos hablando más de 400 millones de dólares que se va a inyectar para este fin. Obviamente que el Sistema Único de Salud va a ser gradual, no va a ser implementado de noche a la mañana. Para eso necesitamos el concurso de profesionales, de la misma oposición boliviana que propositivamente pueda aportar, pueda hacer recomendaciones, cosa que este Sistema Único de Salud, que es del pueblo boliviano por constitución, se implemente de la mejor manera y de esta manera tener un sistema único como la que tiene países vecinos. Argentina y otros países ya gozan de este Sistema Único de Salud gratuita para sus estantes y habitantes. En este caso, la nuestra está apenas empezando y obviamente requiere la participación de todos. Hay que asumirlo como una tarea de todos y pedir de todos una corresponsabilidad en la integralidad el tema del Sistema Único de Salud. Gracias, don Efraín. Doña Cintia Mendoza, es un tema político que está siendo manejado desde la oposición. Puede haber desperfectos. Para eso son las mesas de trabajo, para llegar a propuestas y a consensos. No hubo propuestas por parte de la oposición y hoy en día se tiene como 400 o se tiene proyectados como 400 millones de dólares para la implementación de este seguro. ¿Qué dice? Bueno, primero recordarle al senador que este es un deber constitucional desde hace 10 años. Él más que nadie, que él ha hecho campaña porque se apruebe la Constitución, debe saber que una de las ofertas del movimiento al socialismo para aprobar la Constitución era la salud universal gratuita. Entonces, este es un deber constitucional desde que se aprobó la reforma constitucional. O después de 10 años que se ha incumplido este deber constitucional por parte del Estado, por parte del gobierno, por parte del movimiento al socialismo, quien administra el gobierno, se les ocurre hacer el lanzamiento de un seguro universal de salud, ¿no es cierto?, sin hacer los trabajos previos que justamente he expuesto ya antes de que llegue el senador Alced, que son algunos pasos que se tienen que dar rumbo a la implementación de una política pública tan importante y tan grande como es la de un seguro universal de salud. El seguro universal de salud, ¿qué refiere en su terminología? Y esto tiene que conocer la población. Es que se va a atender a todos los grupos etarios, es decir, de todas las edades, y que se va a atender en todas las prestaciones de salud. Entonces, ese es un seguro universal, esa es la cobertura universal. Para lograr ello, que por supuesto se puede, porque hay muchísimos países en el mundo que lo han hecho, hay que ir dando pasos escalonados en la implementación de algunas pequeñas políticas que ya las hemos hablado previamente. Pero segundo, y aquí mi mayor preocupación es, el senador plantea que hay una estabilidad económica grande, dice, del Estado, que van a invertir estos 400 millones, y a mí me preocupa que hoy estamos en diciembre de 2018 y el Ministerio de Salud no cumple con sus obligaciones como es la de pagar los fondos del Comsalud. Debe a 25 municipios el Ministerio de Salud, incluyendo el de Cochabamba. La suma, no tengo idea de cuál es la suma que debe, pero al municipio de Cochabamba, ¿no es cierto?, ni siquiera le puede desembolsar los 18 millones que se había ya comprometido. Y no es un compromiso de favor del ministerio, esto tiene que saber la población. La ley 475 en su artículo 11 indica que todos los municipios que no tengan los recursos económicos, que se haya agotado su coparticipación tributaria del 15,5%, deberán acceder al Comsalud. ¿Qué significa el Comsalud? Es el fondo compensatorio del ministerio. Porque ¿quién tiene que asumir estas prestaciones cuando se le agotan los recursos a los municipios? Es el ministerio. Entonces no es un favor que el ministro viene y le va a desembolsar al municipio para que pague la deuda al Vietma. No. Es una obligación establecida en el artículo 11 de la ley 475. Entonces, a mí, mi mayor preocupación es que cuál es esta rentabilidad económica que hablan del ámbito de la salud, si hoy por hoy
Estamos a diciembre, ya los últimos días de este año de 2018, y no se va a poder cumplir con esta obligación establecida en la Ley 475, porque a la fecha el Ministerio de Salud no desembolsa los recursos económicos. Y mi segunda inquietud, después de la intervención, es referente a que el Colegio Médico no haya presentado ninguna propuesta, cuando eso es absolutamente falso. El Colegio Médico, desde que se encontraba la anterior ministra, la doctora Campero, ha presentado al Gobierno Central la propuesta de aprobar una Ley General de Salud que empieza a regular todos los desperfectos que tiene este sistema de salud, para empezar a adecuar pequeñas políticas públicas al sistema. Ya han presentado formalmente esta propuesta al Ministerio de Salud, tanto a la ministra Campero como al actual ministro de Salud. De la misma manera, desde el Colegio Médico, lo que se ha pedido para la implementación de este Seguro Universal de Salud es que el primer paso que dé el Gobierno Central es el pagar las deudas que tienen con los departamentos en cuanto a la dotación de ítems. ¿Dónde está Cochabamba? Se le adeudan más de 4.000 ítems en salud para el funcionamiento de todos los niveles de atención. Entonces, no me vengan a decir que no se han presentado propuestas, porque desde el Colegio Médico, siendo que no es su obligación, han sido quienes más han sido propositivos con el gobierno, que lamentablemente les ha cerrado la puerta y hoy día crean una confederación de médicos, ¿no es cierto?, con los médicos del Movimiento al Socialismo, los médicos que estudian en el ELAM, para hacer pretender que hay otro gremio médico que sí está a favor, cuando no es así, no es así. Los profesionales médicos que tienen experiencia en el ámbito de la salud pública entienden, porque conocen, porque lo viven a diario en la administración sanitaria, que se requiere, primero, saldar la deuda de los ítems que existen, porque si no, cualquier tipo, incrementar siquiera una prestación el día de hoy, es decir, una patología más al servicio, al sistema que tenemos de salud actualmente, es en verdad requerir más recursos humanos. Entonces, sí se han presentado propuestas, las conoce el Gobierno Central, y lamentablemente son desechadas porque, por supuesto, todo lo que no viene de mano de sus simpatizantes, pues es descartado lamentablemente. Don Efraín, ahí están los temas planteados. Este no es un asunto electoral, son deudas que se tiene, es un deber constitucional no cumplido a lo largo de 10 años, manifiesta la asambleísta. Y hace referencia a los fondos de Comsalud que se deben a 20 municipios que no se estarían ejecutando, en el caso de Cochabamba 18 millones, no se estarían ejecutando los presupuestos, no se estarían manejando bien los recursos. Sí se han presentado propuestas que no han sido atendidas, pero lo más importante es que hasta el momento no se han mejorado las condiciones de la salud acá en Cochabamba. ¿Qué dice? Primero, aclarar a los televidentes y dejar claramente establecido que a nuestro Colegio de Médicos nuestro respeto y profundo agradecimiento, porque en su seno alberga a muchos médicos especialistas que prestan la atención en salud y obviamente trabajando para la vida. Eso que queremos dejar claramente establecido. Es más, sus propuestas han sido recibidas para las cumbres. Entiendo que operadores políticos incrustados en instituciones tan importantes como estas, como el doctor Larrea y otros que conocemos en la ciudad de Cochabamba, han hecho ver mal a esta institución tan importante, que de alguna manera inclusive forzando a que no pueda participar institucionalmente el Colegio de Médicos en las cumbres que se ha hecho departamentales, luego nacionales. En ese entendido, nuestro profundo respeto, y siempre estarán abiertas las puertas al Colegio Médico, a todos los galenos que piensen en la vida, en la salud, antes de hacer política. Yo no entiendo cómo pueden utilizar la oposición boliviana a estos militantes que tiene como médicos y a título de médicos generalizando puedan querer hacer una acción política, no, inclusive pretendiendo generar desatenciones en los centros de salud. Felizmente, la mayoría de los médicos han actuado de manera muy responsable con la vida y con el paciente, y hoy podemos decir que esta intención de alguna manera no ha sido del todo éxito como ellos estaban seguramente previendo. Respecto a lo que es el tema del desembolso que dice, solamente decirle aquí con todas las disculpas a la hermana asambleísta, yo respeto su opinión pero no lo comparto. Revise las fuentes de información de entidades internacionales del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y otras instancias internacionales que ven el tema económico de estados. Pues Bolivia es referente, es primero en crecimiento económico en la región, y eso no lo digo yo,
Y eso es resultado y testimonio de que nuestro gobierno, los movimientos sociales, nuestro presidente Evo, ha adoptado políticas económicas acertadas, no por nada. El dólar se ha mantenido estable durante 12 años y lo sigue siendo. Estas medidas han hecho de que el pueblo boliviano tenga esa seguridad, esa garantía de que puede ahorrar, puede invertir, puede sacar créditos, no como otrora en el Estado republicano. Solo Dios sabía que mañana podía haber quebrado un banco o podía haber estafado a alguien y uno hasta tenía pavor en hacer ahorros en las cuentas bancarias. Hoy por hoy, la ASOBAN, los bancos dan total garantía porque el Estado así está dando las garantías de estabilidad económica, de inversión, pero también de ahorro. Por otro lado, y en ese sentido yo estoy muy convencido de que en el tema del desembolso que hace referencia, el Estado va a desembolsar, debe desembolsar en cumplimiento por norma. Eso no lo vamos a negar. Pero también hay corresponsabilidad, porque eso lo manejan los municipios. Y estoy seguro, con el tema de mochilas 1, mochilas 2, los interinatos que han habido en el Ejecutivo Municipal, han hecho que estos temas no sean tramitados oportunamente y ahora seguramente se dan cuenta a última hora de que no pueden pagar. Y obviamente, ¿cómo culpar que el gobierno no ha hecho o no? Cuando estos temas deben tramitarse con mucha anticipación y también, obviamente, este es un procedimiento, un proceso previo que hay que hacer para poder tener el desembolso. Entonces, también en eso seamos coherentes y seamos serios a emitir un criterio y no fácilmente indilgar que el gobierno no quiere desembolsar o que no hay plata. Discúlpeme, hay plata, es más, tenemos, con toda la humildad, ¿no?, lo más suficiente posible, no solamente para pagar, inclusive hoy anunciaba que estamos alrededor de 45 millones de lo que es las reservas nacionales que tenemos internacionales. Hoy nuestro presidente anunciaba, al conmemorar los 13 años, ¿no?, de la Revolución Democrática y Cultural, un día como hoy, damos nuestra primera victoria a través del voto, ¿no?, y obviamente a partir de ahí estamos como gobierno de los movimientos sociales. El tema de la deuda, los ítems. Yo creo que si hacemos una comparación distinguida asambleísta, cuántos ítems tenía en el Estado republicano y cuántos tenemos hoy, usted fácilmente se dará cuenta que nuestro gobierno es el que más se ha ocupado de dar ítems en el marco de sus competencias. Tomando en cuenta, yo le preguntaría, yo sé que eso si tiene datos, ¿cuántos ítems ha creado el municipio en salud? Porque el tema de ítems no solamente es una responsabilidad del nivel central del Estado, es un tema concurrente. El municipio está facultado para crear ítems, así como también los niveles autonómicos, y obviamente en esa corresponsabilidad el nivel central del Estado. En ese entendido, siempre con la franqueza que nos caracteriza, abierto con la sinceridad del pueblo boliviano, porque lo que está mal admitimos y reconocemos, pues creo que es cuidado reconocer, decir sí, nos hemos equivocado o está mal, y eso lo hemos hecho públicamente, permanentemente, y en esta ocasión no podemos admitir de que por falta de plata nos ha hecho un desembolso, lo que pasa es que no han tramitado debidamente, o sea, estos temas de los cambios prácticamente han hecho de que estos temas se retrasen y por dejen a la gente impago. Otro tema de los ítems, si hay un trámite debido como corresponde, seguramente el nivel central va a asumir su responsabilidad, en la responsabilidad que le toca asumir. Pero también el municipio tiene que también crear ítems, y me gustaría mucho que nos diga cuántos ítems ha creado el presidente del municipio de Cochabamba. Le ha planteado una pregunta asambleísta, pero quisiera contextualizar un poquito. Le ha pedido que revise fuentes de información, porque Bolivia es un referente en cuanto a crecimiento económico en el continente, en el mundo. Y a diferencia del Estado republicano, se ha hecho inversiones en ítems como nunca en este gobierno. Ha hecho referencia al caso de las mochilas, que podrían ser estos hechos causantes de que algunos municipios no puedan estar manejando en corresponsabilidad bien temas inherentes a la salud, y hay el compromiso de que se va a desembolsar con responsabilidad los montos adeudados. Bueno, primero que lamentablemente, o sea, yo le escucho al senador y escucho puros mensajes políticos, cuando no saben diferenciar tristemente de que en verdad la implementación de un seguro universal no tiene que ver nada con un tema político, ideológico, discursivo, sino absolutamente con un tema técnico, un tema académico, que lo tienen quienes estudian en el área de la salud pública.
Primero, aclararle que el Fondo Compensatorio de Salud está, por supuesto, regulado, no se hace cuando quiera. Hay un corte en el mes de marzo, un corte para que se registre pues todo lo que ha pasado el año pasado. El corte que ha sido este año 2018 ha registrado una deuda de 25 millones con el municipio de Cochabamba. Si el senador hoy dice que se va a hacer ese desembolso, a mí me alegra muchísimo escuchar ese compromiso a través del senador del gobierno central de que se va a pagar al municipio de Cochabamba hasta que concluya el año el desembolso del Colsalud. Entonces yo tomo la palabra del senador hoy como referencia y por supuesto como palabra de un representante del gobierno central para ese desembolso que absolutamente ha entrado en las fechas que establece la ley 475 y su reglamento. Yo le pregunto a él qué pasa con los recursos, que por qué no se desembolsan hasta ahora. Le reitero la pregunta, si está tan bien la economía, ¿por qué hasta hoy no se ha hecho el desembolso correspondiente al Consalud? Que estamos a 15 días de que acabe el año 2018. ¿Qué va a pasar si no se paga estos fondos del Consalud? Se van a arrastrar para el Seguro Universal de Salud, ya no se va a pagar esas deudas que se tienen con los hospitales, vamos a operar a déficit, es decir, ¿qué es lo que va a pasar con estas deudas? Segundo, la misma ley 475 que establece el tema de la dotación de los ítems indica con claridad que los municipios podrán dotar ítems de salud cuando no agoten sus recursos del 15,5% de la coparticipación tributaria. Hay muchos municipios, Mauricio, en Cochabamba, que no agotan esos recursos, porque tienen más recursos de la coparticipación tributaria que lo que gastan en sus establecimientos de primer nivel. ¿Qué ha pasado para que esto lo comprenda el senador? Esta ley 475, mal diseñada por el movimiento al socialismo, establece que en los municipios donde se emplacen los hospitales de tercer nivel son los que deberán efectuar el pago. Es decir, antes de la reforma a esta ley de un artículo que justamente ha sido recién hace 3 meses, el municipio de Cochabamba, al ser el lugar donde se emplaza el único hospital de tercer nivel del departamento, era el único municipio que hacía el pago de prestaciones para la atención de toda la población. Venían niños de Punaca, de Bolívar, del Trópico, a la coparticipación de qué municipio se recargaba, del municipio de Cochabamba. Lógicamente, al obligar que el municipio agote sus recursos para la inversión en salud, era imposible pensar en la dotación de ítems en salud. Entonces, Mauricio, tristemente, desde el año 2017 se ha paralizado la dotación de los ítems. Eso es lo que más llama la atención. O sea, ¿por qué si estamos también económicamente en el ámbito administrativo financiero de la salud? El año 2017, aquí tengo un informe del Servicio Departamental de Salud suscrito por el director, no ha llegado ningún ítem del gobierno central para el departamento de Cochabamba. 0 ítems. El año 2018 habían sido programados 249, ¿qué quiere decir programado? Que el Ministerio de Salud le dijo al CEDES de Cochabamba, les vamos a dar 249 ítems, ¿cuánto llegaron de esos? 80 ítems de los 249. Entonces, no hay una respuesta objetiva del gobierno central en la incrementación del crecimiento vegetativo de la población con la dotación de los ítems que tiene que acompañar, y yo me pregunto entonces cómo plantean implementar el Seguro Universal de Salud. ¿Cómo van a implementar las prestaciones? Los médicos que actualmente tienen ítems van a tener que atender más horas, se les va a doblar el salario. O sea, ¿cuál es la situación para poner en funcionamiento esta dotación del Seguro Universal? Además, yo he escuchado, reitero, a la Asamblea Legislativa Departamental no le ha llegado ningún informe oficial, ni siquiera del ministro, al quien ya le hemos solicitado la información. No tenemos información oficial. Yo a través de medios de comunicación los he escuchado decir que se va a hacer un registro de pacientes de enero a febrero. O sea, es decir, el que no haga el registro no va a ser atendido como prestación, van a hacer una valoración socioeconómica para ver a quiénes se atienden, es decir, todo lo que lanzan a través de los medios de comunicación, para nosotros, los profesionales de salud, en verdad es inadmisible. Nos parece que es una situación absolutamente improvisada, y más bien lo que quisiéramos y lo que justamente le hemos planteado al gobierno central es que se vayan dando pasos escalonados para la implementación, porque por supuesto que ningún profesional en salud puede estar en contra de que se implemente una política pública que es la que desde que empezamos el estudio en la facultad se nos enseña que es el objetivo a conseguir.
la cobertura universal de atención. Entonces, no hay ningún médico que se oponga a que funcione una política pública. Lo que queremos es que se haga de una manera adecuada y que no quede en un compromiso, como por ejemplo, lo decíamos, ¿no? 10 años decía la Constitución, ¿no es cierto? No se han dado ni siquiera pasitos para lograr y hoy de manera abrupta se plantea implementar. Entonces ya no queremos más eso, que quede en papel, que quede escrito, sino que se empiecen a implementar como se debe, como se debe. Finalmente, ahí le han planteado algunas preguntas, senador. Desde el 2006, Mauricio, se han implementado 16.686 ítems y un plan de 49 hospitales y entrega de equipamientos. Pues es lo que tenemos, y hay algunos más que no están ahorita en este momento actualizados los datos. Como todos saben, el Sistema Único de Salud se implementa en enero, y no es esto discriminatorio que unos pueden o se exige. El único requisito que se exige es el tema de carnet de identidad, que esté vigente, y la última factura de luz y agua. Son los únicos requisitos, y yo le pido que no falte la verdad y que no distorsione, como alguna vez nos dijeron, que cuando aprobamos la Constitución, no aprueba la Constitución porque les vamos a quitar, los que tienen 2 autos, un auto, ¿no ve? Semejante mentira, y en esta ocasión, al menos yo siento que es una profesional en salud, y en honor a su profesión, al menos diga la verdad y con total seriedad ante el pueblo cochabambino. Repito, pueblo cochabambino, lo único que tiene que llevar es su fotocopia de carnet y la última factura de luz o agua. Y aproximarse al centro de salud más próximo donde vive y obviamente proceder al registro correspondiente, y a partir de este registro obviamente va a empezar a gozar con el Sistema Único de Salud. Obviamente, muy de acuerdo, el Sistema Único de Salud va a ser gradual. Nunca hemos dicho que vamos a implementar pues como queremos al 100%. Obviamente que es complejo. Si algo yo puedo valorar en medicina es realmente un trabajo muy complejo, por eso yo valoro mucho y mi respeto al médico profesional, porque ellos sí realmente merecen todo el respeto. Pero también hay que reconocer que algunos médicos como el doctor Larrea y otros de Cochabamba están denigrando esa labor de un profesional llevando un esmero político. Para mí un médico nunca debe haber hecho política, sino más bien hacer salud. Yo, quién sabe, no soy llamado para cuestionar, por ejemplo, a un médico, porque el trabajo del médico, o sea, de una enfermera, es complejo. No podemos juzgar así deliberadamente. Hay que entender la complejidad y lo que es la sensibilidad de ese trabajo tan noble que tiene el médico boliviano. En ese entendido, obviamente el Sistema Único no siempre puede ser un técnico académico, también es voluntad política. En esta ocasión nuestro presidente va a tener la voluntad política de implementar y decir, aquí ponemos más de 400 millones de dólares y arrancar el Sistema Único de Salud. Evidentemente ahora los médicos que tenemos, juntamente con el colegio de médicos, yo le empazo a las colegas asambleístas, súmese a esto, vean sus propuestas propositivas, que seguro van a ser tomados en cuenta, pero que no nos pongan de contrabando el componente político, o sea, queremos sacar mediáticamente provecho político de este tema, que es un derecho del pueblo boliviano el tema de salud. En ese entendido, yo estoy convencido de que estos temas, vamos a manejarlo, incluido los temas que está demandando, todo lo que está escrito en norma, vamos a cumplir, y debemos cumplir, por responsabilidad y por obligación. Le agradecemos mucho por haber compartido con nosotros. Asambleísta, mil gracias por haber estado acá. Muchas gracias.